Hola muchachos, ¿cómo les va? Espero que muy bien, espero que súper bien, espero que fantástico. Espero que tengan una semana genial, que hayan tenido una semana sin ninguna novedad terrible, todo bien, bien en el deporte, bien en los estudios, bien en salud. Chiquillos, esta es la unidad número 5 de física para cuarto medio del programa EAR Chile. Tiene por nombre electrodinámica número 2, la segunda parte, ¿cierto? Que específicamente trata de circuitos eléctricos. Si ustedes recordarán, la vez pasada estuvimos viendo conceptos importantes en electrodinámica, como por ejemplo el concepto de intensidad de corriente, hablamos de voltaje y también hablamos de resistencias. E hicimos la combinación de esos tres factores para hablar específicamente de la ley de Ohm. ¿Sí? Hoy vamos a recordar un poquito la ley de Ohm, porque lo vamos a ocupar para esto, circuitos eléctricos. Es nuestra gran y magnífica herramienta. Comencemos. ¿Cuáles son los contenidos específicos entonces de este video? Hablar de la ley de Ohm, ver los circuitos eléctricos en general, los distintos tipos de circuitos eléctricos, cómo se pueden agrupar de acuerdo a las distintas formas de resistencia, ya sean en serie, en paralelo o mixtas. ¿Sí? Lo principal, circuito eléctrico. Ya, esto es la ley de Ohm que habíamos revisado en el video anterior, de hecho es el mismo esquema que hice en esa ocasión, ¿cierto? En el cual dijimos que es una ley, es una fórmula en la cual se involucra la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. Ustedes revisen el video anterior, tienen que manejar estos conceptos bien, al revés y al derecho, ¿sí? Recuerden ustedes que el voltaje, ¿cierto?, es esa diferencia de cargas que existe en una fuente de poder. Es decir, un extremo positivo, un extremo negativo y un impedimento, una cierta potencialidad para que la sustancia, para que esas cargas puedan pasar de un lado a otro. Esa potencialidad es la energía, es la fuente de poder que estamos hablando de voltaje. ¿Sí? Y la resistencia es como el impedimento a ese paso de energía. ¿Cómo se llama esa energía cuando está transmitiéndose esa energía? Se le llama corriente, ¿cierto? Que es el movimiento de cargas negativas, de electrones, en otras palabras, a través de un conductor. La ley de Ohm entonces dice que la resistencia es igual al voltaje partido por intensidad corriente, o corriente. Y esto es constante, o sea, la resistencia es siempre la constante. Un clásico elemento que se ocupa, ¿cierto?, en física, bueno, en química, en todo lo que sea fórmula, es el super triangulito mágico maravilloso, ¿sí? En el super triangulito mágico maravilloso, ustedes pueden, por ejemplo, eh, tienen voltaje, intensidad corriente, resistencia. Si ustedes quieren saber el valor de el voltaje, ustedes tapan voltaje con un dedo, ¿cierto? Este es mi super dedo, este puntero láser, super láser, ¿ya? Y les queda intensidad corriente por resistencia, ¿sí? Corriente por resistencia. Ahora, si quiero saber la corriente, tapo la corriente y me queda voltaje partido resistencia, ¿sí? O sea, la corriente es igual al voltaje dividido resistencia, que al final es esta misma fórmula. Si quiero saber resistencia, es voltaje dividido corriente, tal como está acá la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm entonces utiliza los tres conceptos, los combina para poder, ¿cierto?, manejarnos mejor en la averiguación de cada uno de ellos. En un gráfico hemos dicho que voltaje partido la intensidad de corriente me da una recta, y esa recta, ¿cierto?, tiene una pendiente que es la resistencia, ¿sí? Un ejemplo que habíamos visto en el video anterior era este, que decíamos, por ejemplo, en un laboratorio un conductor fue sometido a diferentes voltajes, obteniéndose la siguiente tabla de valores: el voltaje de 5 volt, 10 volt, 15 volt, 20 volt. Y para cada voltaje existe una intensidad de corriente. Para 5 volt hubo una corriente de 0,2 ampere, para el voltaje de 10 volt una corriente de 0,4 ampere, ¿cierto? 15, 0,6 ampere, 20 volt, 0,8 ampere. La resistencia entonces del conductor no me refiero, ¿cierto?, a un chofer que va manejando, y no, ¿ya? Al conductor me refiero al cable, ¿cierto?, o al
al material que permite la conducción de corriente, ¿ya? De corriente eléctrica, que generalmente es un cable metálico, ¿sí? Son los mejores conductores. Entonces me preguntan cuál es la resistencia que existe en este conductor. ¿Cómo yo calculo? Con la súper y maravillosa, ¿cierto?, ley de Ohm, ¿ya? Que me dice que la resistencia, ¿cierto?, va a ser igual a un voltaje partido la intensidad de corriente. Entonces, si yo me fijo en la primera medición, el voltaje es 5, la intensidad de corriente es 0,2. Si yo divido 5 dividido 0,2, esto me da un valor de ¿cuánto? 5 dividido 0,2, no reservo una, ¿cierto? 5, son 20, 25, ¿sí? 25. Entonces, 10 también dividido 0,4, 25. 15 dividido 0,6, 25. 20 dividido 0,8, 25. Por lo tanto, en todos los casos se cumple que existe una resistencia que es constante en esta medición, es constante en esta medición, es constante acá, es constante acá, ¿sí? Resistencia es constante. Ahora, hablemos de circuitos de corriente continua. ¿Por qué estos son circuitos eléctricos de corriente continua? Todo lo que vamos a ver en este video, y de hecho lo que ustedes tienen que saber en enseñanza media, es sobre circuitos de corriente continua. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos también de los tipos de corriente? Corriente continua, corriente alterna, ¿ya? La corriente continua es una corriente que se mantiene el mismo valor todo el tiempo, es decir, no cambia la intensidad de corriente. La corriente alterna, en cambio, la corriente sube y baja, ¿sí? Los ejercicios en realidad de corriente alterna son muy complejos para verlos en este video, ¿ya? Y para verlos en ciencia media. De hecho, se ven principalmente en educación superior, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a llegar entonces solamente a circuitos eléctricos de corriente continua, es decir, cuya corriente eléctrica es todo el tiempo la misma, ¿sí? En los circuitos eléctricos existen resistencias o fuentes de consumo, ¿ya? Esto es súper importante porque en realidad en la vida diaria lo vemos por todos lados. Ya, por ejemplo, en un circuito eléctrico como el dentro del computador, en la placa madre del computador, ¿cierto? Ya sea un PC, un notebook, netbook, lo que sea, incluso los tablets, smartphones, todo tipo de aparatos electrónicos, tienen estas pequeñas estructuras en su interior que son resistencias. Estas estructuras lo que hacen es evitar, como toda resistencia, evitar el paso corriente, ¿sí? Que sea tan fácil. Hace como un demore, por decirlo así, hace que se demore un poco, ¿sí? Y que pase menos, o que pase un poco más lento, ¿ya? Esto es súper útil para modular, para nivelar cuánta corriente, cuánta intensidad de corriente se necesita pasar de un lado a otro. Otras estructuras que pueden ser resistencia o fuentes de consumo son, por ejemplo, las ampolletas, ¿sí? Una ampolleta está en un circuito eléctrico como en la casa, en la red eléctrica de la casa. Cuando yo conecto esto por el circuito eléctrico, ¿cierto? Va a pasar energía eléctrica corriente hacia este aparato y después va a seguir por el circuito, ¿sí? Este aparato, la ampolleta, ¿cierto?, va a estar consumiendo energía eléctrica y por lo tanto va a producir esa transformación de energía eléctrica en una energía de otro tipo, en este caso lumínica. Este otro aparato también consume energía eléctrica y la transforma en una energía mecánica de movimiento, ¿sí?, que permite a su vez producir el movimiento del aire, el viento para nosotros en verano. Ahora no, mucho frío. Otras fuentes de consumo, ¿cierto?, que también son resistencias, porque una fuente de consumo con la ampolleta, el ventilador, saca electricidad o energía eléctrica, intensidad corriente, ¿cierto?, del circuito y hace que avance más lento. Es como que en vez de seguir derecho, ¿cierto?, por los cables de la pared que están en la casa, se tienen que desviar y venir para acá, irse por ahí y después para allá. Hay una demora. Aquí lo mismo. Si se tiene que venir por este cable, por decirlo así, hacer funcionar esto, pasar por el motor de esto y después seguir, ¿sí? Entonces, hay una demora, hay una disminución de la energía eléctrica y por lo tanto, ¿cierto?, una resistencia, ¿ya?, pese a que es una fuente de consumo.
los computadores, televisiones, todo circuito que nosotros los podamos conectar a la red de la casa o de un cierto lugar, ¿cierto? Está haciendo también el rol de una resistencia o fuente de consumo. En general, en los circuitos eléctricos tienen que haber por lo menos tres estructuras básicas, tres elementos básicos. Una, un conductor, que es el cable principalmente por donde va a estar pasando la carga eléctrica, la corriente. ¿Sí? Tiene que haber una fuente de energía, como una pila, por ejemplo, ¿sí? O una batería. Tiene que haber una o más resistencias o fuentes de consumo, como por ejemplo esto de acá, ¿sí? Una ampolleta. Y también puede existir, ¿ya? Que no es obligatorio, pero puede existir también un interruptor, un switch, ¿ya? Que es lo que permite que se encienda esto o que se apague esto, ¿ya? Como esta cosita que sale acá, o lo que teníamos en la primera diapositiva, que era esta de acá, si ustedes se acuerdan, esto de aquí, ¿ya? Como un interruptor que permite un circuito, ¿cierto? Conectado a una fuente de poder, ¿cierto? Que va a generar un voltaje, pase por un conductor, ¿ya? Se encuentre con resistencias o fuentes de consumo, siga de largo, ¿cierto? Se encuentre con un interruptor y acá. Entonces, para apretar este interruptor hacia abajo o hacia arriba, estoy permitiendo que pase o que no pase la energía. Imagínense que los dos cables están separados cuando el interruptor está apagado. Y cuando yo lo presiono, los dos cables se logran juntar. Y eso permite que la corriente pase, continúe su camino. Acuérdense que la corriente son electrones que se mueven, ¿sí? De la parte negativa hacia la parte positiva. Entonces, si yo esto lo apago, estoy evitando que esto pueda avanzar. Si esto lo prendo, ¿cierto? Hago contacto los dos cables y permite el paso de electrones. ¿Sí? No es obligatorio que existan los switches o los interruptores. Lo principal es que exista el conductor, el cable, la fuente de energía y una o más resistencia o fuente de consumo. Simbólicamente lo podemos ver así en los circuitos eléctricos. Un consumo o una resistencia se ve como una rayita así, ¿sí? La fuente de energía se simboliza esto como una raya paralela a otra pequeña, ¿cierto? Con un signo positivo, la más grande, y un signo negativo, la más pequeña, ¿ya? Y la corriente o el conductor que pasa, donde pasa la corriente, ¿cierto? Como una flecha, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de circuitos según las resistencias? Existen tres maneras de conectar resistencia en un circuito. Pueden ser conectados en serie, como lo que vemos acá, circuito en serie, ¿ya? En el cual yo tengo la fuente de poder y están todo el conductor, ¿cierto? Y está en la resistencia una, después hay un cierto orden, perdón, por acá era resistencia 1, ¿cierto? Después continúa y se va a encontrar sí o sí la corriente con la resistencia número 2. Después viene por acá la corriente o el movimiento de electrones, ¿cierto? Y se va a encontrar con la resistencia número 3. Por lo tanto, la corriente en su camino se encuentra sí o sí con todas esas resistencias o fuentes de consumo, ¿sí? En cambio, en la resistencia en paralelo o los circuitos con resistencia en paralelo, ¿cierto? Vamos a encontrar la fuente de poder y vamos a encontrar que hay un camino por donde va y se puede encontrar la resistencia 1, o también podría seguir por acá y encontrarse con la resistencia 2, o bien no llegar, ¿cierto?, ni a la 1 ni a la 2 y seguir por acá y encontrarse con la resistencia 3. Esas tres resistencias se encuentran en paralelo, así se les dice. Por otro lado, ¿cierto?, puede haber una combinación de estas dos. Yo puedo tener, por ejemplo, que esta es la fuente de poder, la corriente puede venir por acá, se puede encontrar la resistencia 1 o puede seguir derecho, puede encontrarse con la resistencia 2 o puede seguir derecho, ¿cierto? Y se va a encontrar con la resistencia 4, después se encuentra sí o sí con la resistencia 3, por ejemplo acá, ¿cierto? Después con la resistencia 2 puede encontrarse, o la 1, y así. O sea, mezclan resistencia en paralelo y resistencia en serie. Para resolver esto, vamos a ver en detalle más cada uno de los casos y vamos a hacer un ejercicio con resistencia en circuito mixto, ¿sí? Un circuito en serie es un circuito en el cual las resistencias se conectan de una forma sucesiva, ¿ya? De manera que el camino entre una resistencia y la fuente de alimentación
siempre hay otra resistencia intermedia. Por ejemplo, bueno, en el primer caso, la primera resistencia no, pero es lo que decíamos, siempre están consecutivas, están en el camino. O sea, entre la resistencia 2 y la fuente de poder hay una resistencia, por lo tanto están en serie estas dos. Entre la fuente de poder y la resistencia 3, por ejemplo, si veamos que la corriente va hacia allá, ¿cierto? Hay también resistencia entre medio, ¿no? Por eso es que se dice que están en serie. Bueno, acá lo vemos, por ejemplo, acá está la fuente de poder, voltaje total, ¿ya? Esto es una forma esquemática de verlo. Vemos que la corriente se mueve, ¿cierto? En este sentido, ¿ya? La vamos a encontrar con la resistencia número 1, ¿ya? Y en la resistencia número 1 va a haber una corriente 1 y un voltaje 1, ¿sí? Recuerden que el voltaje es la energía eléctrica que se mantiene, ¿cierto?, de acuerdo a esto, la diferencia de potencial. Pero existe una diferencia potencial en todo el circuito, ¿no? Entonces, para cada lugar donde hay una resistencia vamos a encontrar una cierta energía eléctrica, una intensidad corriente y un cierto voltaje, ¿no? Después se encuentra en serie con la resistencia número 2, también hay una corriente 2 y un voltaje 2. Sigue en serie el cable, se encuentra una resistencia 3 con un voltaje 3 y una corriente 3, hasta llegar a la fuente de poder. Entonces, en todo circuito en serie se cumplen estas tres ecuaciones súper importantes. Primero que todo, que la intensidad de corriente total de todo el circuito es la misma intensidad que existe en la resistencia 1, o la misma intensidad de corriente que existe acá, o la misma intensidad de corriente que existe acá. Por lo tanto, todas son iguales. La intensidad de corriente total no cambia, es constante. Por eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces, un circuito eléctrico, ¿cierto? De corriente continua, ¿ya? Todo el rato es la misma corriente, ya no cambia. Otra ecuación importante es el voltaje, que el voltaje total, ¿cierto?, o la potencia total, ¿ya?, es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. O sea acá hay un voltaje 1 más voltaje 2 más el voltaje 3. La suma de eso es igual al voltaje total, o al voltaje de esta fuente de energía, fuente de poder, ¿sí? Ahora, la otra ecuación importante es la resistencia total. O sea, ¿cuál es la resistencia total de este circuito? Puede ser una pregunta. Cuando están en serie, la resistencia total del circuito va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Lo mismo que ocurre como para el voltaje, va a ser también para la resistencia, ¿sí? Siempre que estén en serie. ¿Por qué? Porque cuando están en paralelo cambia un poco la cosa, ¿sí? Cuando están en paralelo lo podemos decir que es cuando hay resistencias, ¿cierto?, en el cual no necesariamente se interpone otra resistencia en su camino. Como lo que decíamos, por ejemplo, la corriente puede tener dos caminos: uno irse para la resistencia 1, o bien irse para la resistencia 2, o incluso llegar a la resistencia 3, ¿sí? Por lo tanto, acá, fíjense, para allá o para acá, ¿cierto?, tengo distintos caminos, ¿no? Generalmente ustedes lo van a ver así, un esquema, o como sale acá, ¿no? Estos típicos esquemas de resistencia en paralelo, se ven frente a frente, ¿sí? Fíjense en este esquema, en este modelo, en que tengo la fuente de poder, la corriente viene por acá, entonces tiene dos opciones: la corriente de seguir hacia allá, o bien para acá. Si viene para acá, ¿cierto?, se encuentra con resistencia 1, voltaje 1, ¿eh? Si la otra corriente que va por acá, ¿cierto?, se puede venir para este lado, encontrarse con el voltaje 2, resistencia 2, y la otra, voltaje 3, resistencia 3. En un circuito en paralelo, entonces, se cumple también que la corriente total, ¿cierto?, que está saliendo de la fuente de poder, es igual, en este caso, a diferencia de acá, que todas las corrientes eran iguales, en este caso, la corriente total es igual a la corriente que existe en esta zona paralela, más la corriente que existe en esta zona paralela, más la corriente que existe en esta otra zona paralela, ¿sí? En otras palabras, en cada punto
la corriente se separa. Por ejemplo, yo voy por acá con una corriente, pónganse de 100. Imagínense con una corriente total de 100. Una corriente por aquí, entonces 100 amperes. Acá se separa, pongamos que se separa en la mitad. Entonces 50 se va para allá y 50 sigue para acá, ¿sí? Ahora llega a este punto, se separa en la mitad también. 25 se va para allá, 25 se va para acá. Y esos 25 aquí ya no le queda otro camino que seguir por acá. Entonces 25. Tendría 25 en este lugar, 25 en este otro lugar y 50 acá. Por lo tanto, la suma de esas tres corrientes, en este caso, en paralelo, ¿cierto?, es igual a la corriente total, 100. ¿Se entiende? Revisen el video de nuevo, retrocedan, pausenlo, revisen la fórmula, anoten la fórmula o hagan resúmenes, ¿ya? Súper importante. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, ¿ya? Y esto va a ser igual al voltaje 2 y esto va a ser igual al voltaje 3. Acá, cuando las resistencias son en paralelo, los voltajes son todos iguales y las corrientes se suman, ¿sí? Es lo contrario de lo que ocurre acá. Acá los voltajes se suman cuando las resistencias son en serie y las corrientes son todas iguales. ¿Se entiende? En cada una de las resistencias el voltaje es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3 y son iguales al voltaje total. Ahora, esto es lo que puede complicarles quizá un poquito más, ¿no? Pero son detalles, ustedes saben, ¿ya? 1 partido por la resistencia total, o resistencia equivalente también se le llama, ¿ya?, es igual a 1 partido por la resistencia en el lugar 1, más 1 partido a resistencia 2, más 1 partido a resistencia 3. O sea, el inverso de la resistencia total, es decir, 1 partido R total, es igual a la suma de los inversos, ¿cierto?, de cada una de las resistencias, ¿no? O sea, el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 es igual al inverso de la resistencia total, tal como está expresado acá. Apréndase la fórmula. Ejercicio, ejercicio. Dice, ¿qué valor debe tener la resistencia R, esta que está acá, ¿cierto?, del circuito, para que la corriente I sea de 2 amperes? O sea, fijémonos, primero que todo, ¿cierto?, me están preguntando por el valor de esta resistencia. Ustedes me podrían decir, este es un circuito que está en serie, en paralelo, es mixto. ¿Cómo será? Acá, fíjense entonces, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos en esta parte de acá, porque vemos que la corriente viene por aquí y acá tiene dos caminos posibles, ¿sí? Un camino para acá, un camino para allá. Eso ya me indica que cuando la corriente tiene dos caminos posibles, eso me indica ya que esa es un circuito que está en paralelo, ¿sí? Pero fíjense, en esta paralela, ¿cierto?, si la corriente se separa en la mitad para allá, mitad para acá, en esta paralela, las dos resistencias, ¿sí?, están en serie. O sea, viene una resistencia y después se encuentra con otra resistencia al tiro, ¿sí? Estas dos están en serie. En cambio, esta no está en serie con ninguna otra, pero está paralela a estas dos, ¿sí? Está paralela a esas dos. Eso fue un poquito de música, creo, ¿eh?, que se salvó el volumen. Entonces, ahí le bajé el sonido, ¿ya? Estas dos resistencias que están acá están en serie entre ellas, pero están en paralelo con respecto a estas de acá, ¿sí? El voltaje de la fuente es 48, la resistencia que está acá es 30, la resistencia que está acá es 20. La corriente me piden que sea 2 amperes. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Primero que todo, yo sé que la resistencia equivalente, ¿cierto?, que vamos a calcular en este
cuadradito acá arriba, ¿cierto? Este pequeño circuito, ¿ya? Es que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por 20 más R, que son estas resistencias, ¿cierto? La suma de eso, o sea, cuando son en serie las resistencias se suman, ¿sí? Así simplemente, 20 más R me quedaría, ¿cierto? Pero como ese 20 más R está en paralelo con el 30, yo para calcular la resistencia total de esto tendría, ¿cierto?, que hacerlo de esta manera, es decir, 1 partido LR equivalente es igual a 1 partido por esta resistencia total, que era 20 más R, ¿cierto?, más 1 partido esta otra resistencia, que es la que está en paralelo al resultado de estas dos, ¿sí? Por lo tanto, me queda esta expresión. Ahora, si reemplazo valores, mejor dicho, si calculo esto de acá, ¿cierto?, saco el mínimo como múltiplo, sería 20 más R, entre paréntesis, por 30, que es lo que está acá, ¿sí? Calculo cuánto esto, en esto de aquí, cuántas veces cae, 30, por 1, 30, más el 30, cuántas veces cae en todo esto de acá, 20 más R, 20 más R por 1, 20 más R, ¿sí? Me queda esto de acá. Matemáticas, álgebra, ¿ya? Primero medio. Después tengo esto de acá, que resolviendo un poquito más esto, ¿cierto?, acabando un poco más, me queda 50 arriba más R, y acá 600 más 30R, ¿sí?, resolviendo estos paréntesis. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm, ¿cierto?, vamos a tener que el volumen total, o sea, el voltaje total es igual a 48 volts, ¿cierto?, el valor que nos están entregando. Y la intensidad de corriente que queremos tener es de 2 amperes, ¿cierto? Para que se cumpla eso, entonces, calculamos decimos que la resistencia equivalente tiene que ser igual al voltaje partido por ese valor de corriente. Es decir, esto sería 48 partido por 2, ¿cierto? Estos valores, voltaje total partido por corriente total, sería 48 partido por 2. Y esto tendría que ser igual a la resistencia equivalente, ¿sí? Acuérdense que la resistencia equivalente, esto que estamos acá calculando, es esto de aquí, 1 partido de R equivalente. Por tanto, si yo lo doy vuelta, tengo el R equivalente partido 1, ¿sí? Y R equivalente partido 1, o cualquier número partido 1 es ese número, ¿cierto? R equivalente, resistencia equivalente. Entonces, por eso yo doy vuelta a esto. Me queda que la resistencia equivalente es igual a 600 más 30R partido por 50 más R, ¿cierto? Y eso es igual al voltaje total, 48, partido intensidad corriente total, 2. Vamos a despejar valores, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos claro que eso de aquí es la resistencia equivalente, ¿cierto? Que hemos dicho, calculando valores, paso esto para allá, multiplicando, paso esto para allá, multiplicando también, me reservo 1, ¿cierto?, por aquí por allá. ¿Ya? Ustedes recuerden que esto pasa al 2 multiplicando todo eso que está en paréntesis, pasa esto para allá multiplicando el 48, paréntesis, o sea, 48 más 50, por 50 más 48R, que sería 2 por 600, 1200, más 2 por 30 serían 60R, ¿cierto? Y ahí tengo que hacer el despeje de la R, esto para un lado, ya, y me queda que R es igual a 100 ohm, ¿sí? Una resistencia de 100 ohm. Por lo tanto, la alternativa correcta será alternativa D, ¿sí? D. ¿Ya? Vean el video de nuevo si es necesario. Último, el siguiente esquema representa un circuito con dos resistencias, R1 igual a 2 ohm y R2 igual a 4 ohm, y una batería de 12 volts. ¿Sí? Tengo un circuito con una batería de 12 volts, una resistencia 1 de 2 ohm y una resistencia 2 de 4 ohm. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la diferencia de potencial entre los extremos de R2? O sea, cuando me preguntan por la diferencia de potencial es voltaje, ¿sí? Eso es lo mismo que voltaje. Si me están preguntando
¿cuál de las siguientes opciones corresponde al voltaje en R2? ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, reconocemos qué tipo de circuito es, en serie o en paralelo. La corriente va por acá, se separa para pasar por la resistencia. No, ¿cierto? Se mantiene en la misma línea, resistencia, después se sigue y se mantiene en la misma línea. Entonces esto es un circuito en serie. ¿Ya? Si es un circuito en serie, nosotros tenemos que las resistencias que serían, ¿cómo se calcula la resistencia total de este circuito? Sumándola, ¿cierto? Cuando es en serie. Por lo tanto sería R1 más R2, eso viene siendo 2 más 4, 6 ohm, ¿cierto? Perdón, les pongo acá el super triangulito maravilloso mágico, ¿cierto? De la ley de Ohm, que nos permite calcular todas las cosas que vamos a ocupar aquí. Entonces, habíamos dicho que la resistencia 1 más la resistencia 2 son 6 ohm, ¿cierto? Por la ley de Ohm, queremos calcular, por ejemplo, la intensidad corriente, ¿cierto? Que es lo que no tenemos, porque tenemos la resistencia total, tenemos el voltaje total, nos falta la intensidad corriente. Al final, en todos los circuitos ustedes tienen que tener esas tres cosas, ¿sí? Ya sea en total y como para cada uno de las resistencias. Entonces tengo que son 12 volts, ¿sí? Dividido 6 ohm. ¿Por qué? Porque quiero calcular, recuerden, corriente. Y esto es, si tapo la corriente me queda volt partido resistencia. O sería 12 volts partido la resistencia total que calculamos, que eran 6 ohm, ¿cierto? Esto es igual a la corriente, o intensidad corriente. Por lo tanto, la intensidad corriente sería 12 dividido 6, 2 ohm, 2 Armstrong, ¿cierto? Perdón, 2 amperes. Estoy haciendo una mezcolanza de unidades, ¿ya? 2 amperes. Intensidad corriente 2 amperes. Ahora, considerando que la intensidad corriente es constante en todo el circuito, ¿cierto? Estamos hablando de corriente continua. Tenemos que la resistencia en R2, ¿cierto? La corriente, ¿cuánto va a ser en R2 acá? La misma, ¿cierto? 2 amperes. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser en R1 la corriente? La misma, 2 amperes, porque es corriente continua, corriente constante, ¿cierto? Entonces usamos nuevamente la ley de Ohm, vamos a tener que en R2, ¿tenemos el valor de R2? Sí, ¿cierto? 4 ohm. ¿Tenemos la corriente en R2? Sí, también, ¿cierto? Constante, dijimos 2 amperes. ¿Qué nos falta en R2? El voltaje, ¿cierto? O diferencia potencial, que es justamente lo que nos están preguntando. Entonces, si usamos la ley de Ohm, tenemos que, queremos saber el voltaje, sería, tapo el voltaje, sería intensidad corriente por resistencia, ¿cierto? Eso es intensidad corriente por la resistencia 2. Eso nos va a dar el voltaje 2. Por lo tanto, si reemplazo los valores, la corriente son 2 amperes por el voltaje, perdón, por la resistencia, que son 4 ohm. Esto es igual a, multiplicando 2 por 4, 8 volts, ¿sí? Que sería la diferencia potencial o el voltaje en R2. Alternativa correcta entonces, la D. ¿Sí? Bueno, muchachos, revisen nuevamente el video si es necesario, vean la guía complementaria y hagan los ejercicios. Manden sus dudas a los coordinadores para que ellos nos puedan enviar a nosotros, a los profes. ¿Ya? Suerte, nos vemos en clases. Que estén bien, chao.